Bienvenidas y bienvenidos a Cancha Naranja, tu espacio seguro. Si mal no recuerdo, ya estamos en el 5º episodio. Estamos muy felices y tenemos una súper compañía el día de hoy que ahorita vamos a presentar. Como siempre, el área de responsabilidad social nos ayuda con muchos datos y a trabajar los episodios con mucha responsabilidad. Y traemos un dato que a mí me parece que nuestra acompañante va a reforzar con los mensajes, que 9.7 millones de mujeres y 8 millones de hombres mayores de 12 años fueron víctimas de ciberacoso. Y a mí es un dato que me parece muy fuerte, pero yo creo que hasta podría decir que se queda corto de lo que hoy vemos cuando leemos las redes sociales. Olimpia, bienvenida. Gracias. Nos acompaña hoy Olimpia Coral Melo, nuestra experta en temas de acoso digitales. Vamos a abordar hoy la violencia digital. Estás regulando, fuiste parte de la regulación sobre el contenido privado, el acoso en medios digitales, violencia que se puede generar a partir de esto. Si me permites, Coral, bienvenida. Gracias. Te quiero leer su semblanza, como siempre, por respeto a ti, a la gente que ha hecho todo este trabajo contigo. Olimpia Coral Melo es activista y defensora de espacios digitales libres de violencia, reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes en el 2021 por la revista Time, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, colectivo que se dedica a dar apoyo y acompañamiento a víctimas de violencia digital, y creadora de la Ley de Delitos contra la Intimidad Sexual, mejor conocida como Ley Olimpia, que hoy en día es aplicada en 29 estados de la República Mexicana y castiga hasta con 6 años de prisión a personas que comparten documentos íntimos sin el consentimiento de la otra parte. Olimpia, bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes y muy feliz de poder llegar a todos los espacios en donde haya una mujer, en donde las mujeres participemos. Siempre es importante hablar, ¿no? Siempre es importante hacer visible no nada las partes bonitas, sino también las partes en las que nos enfrentamos a los retos día a día. Y peor aún, ¿no? Hoy con la extensión de esta violencia sistemática que se traspasa a los espacios digitales y redes sociodigitales. Pues sí, y se dice fácil, ¿no? Pero muchas gracias porque esto conlleva muchísima responsabilidad de tu parte. Y hemos escuchado tu caso, pero la realidad es, yo no estoy tan segura que muchas personas de nuestro ámbito lo hayan escuchado y me gustaría, primero y antes que nada, si nos los permites, darte este espacio para que platicaras rapidísimo el contexto de por qué empujaste esto. ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo soy Olimpia Coral Melo, soy originaria de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla, en Huauchinango, un municipio de la Sierra Norte que como muchos de los que vivimos en las provincias y crecimos en las provincias, pues tiene una forma cultural de ser muy peculiar y muy diferente a quienes viven en los centros, a quienes viven no en las periferias o a quienes viven en las capitales de los estados o del país. Entonces esto significa que la cultura es diferente. ¿Por qué lo menciono? Porque viene desde el argot social que el pueblo chico, infierno grande. Yo tenía un novio, de estos novios con las que una en toda la mediatización, el amor romántico, vaya, siempre lo menciono, nos enseñaron a amar con novelas, nos enseñaron a romantizar las relaciones y esas condiciones, claro que influyen en nuestras formas en cómo nos relacionamos afectivamente en ese sentido. Yo tenía un novio que yo sentía que amaba y que quería por sobre todas las cosas y que un día me propuso hacer un video sexual. Yo ya vivía violencia en el noviazgo, pero no sabía cómo identificarla. Desgraciadamente tampoco es algo que te enseñen, no es algo que podamos las mujeres decir, mira, yo vivo esta violencia o se llama así, yo puedo hacer esto. Y entonces a lo largo del camino él me pide hacer un video sexual, o sea, grabarnos. Y en ese momento yo creía que era algo que yo también quería, que era algo que a lo mejor a mí también me gustaba. Y entonces nos grabamos teniendo relaciones sexuales. Ese video primero se empezó, por desgracia, a ser viral en redes digitales, primero en WhatsApp, luego Facebook, Twitter, Instagram, hasta llegar a lo que nosotras hoy renombramos como mercados de explotación sexual, pero que en realidad son lo que llamamos páginas porno o llamamos culturalmente páginas porno, ¿no? Todas esas páginas en donde se suben, administran, condicionan fotografías, videos, audios de mujeres, principalmente sin su consentimiento. Entonces yo al momento en el que buscabas mi nombre en internet, lo primero que aparecía era un hashtag
Olimpia, la gordibuena de Huauchinango. Que si gorda, que si flaca, que si alta, que si chaparra, que si güera, que si blanca, todo. Y entonces, después de un tiempo, empezaron a difundir este video o promocionarlo en redes sociales. La primera red social donde se hizo más viral fue en Facebook. Subieron primero una imagen de mí montando a caballo, porque en ese momento a mí me gustaba montar a caballo, y entonces subieron la imagen diciendo: ¿alguien quiere ver cómo monta de verdad? A los 500 likes subimos su video sexual, hashtag Olimpia, la gordibuena de Puebla. Y entonces cuando suben esta fotografía, no se juntaron 500 likes, se juntaron más de 2000 likes en menos de una hora, de personas que conocía, de personas que no conocía, y a partir de ese momento ese video lo subían, lo bajaban, lo subían, lo bajaban. Yo dejé de ser yo completamente para convertirme en un video sexual que estaba al alcance de cualquier persona al darle un clic. Dejas de tener tu nombre al convertirte en un hashtag Olimpia, la gordibuena de Huauchinango. Dejas de vivir, y además te sientes culpable porque tú te dejaste grabar, porque tú tenías un novio, porque tú parece que lo provocas al momento de dar tu consentimiento. Y en ese momento esta violencia no tenía un nombre, no le decimos como hoy violencia digital, y tampoco tenía un delito. Al intentar denunciar en un ministerio público, lo primero que me dijo el ministerio público en turno fue: a ver el video, para ver, digo, enséñamelo. Y yo, tonta, ingenua, chiquilla, y siempre lo digo, las mujeres tampoco como formación nos enseñan a tener educación jurídica. La gran mayoría de las mujeres no sabemos dónde denunciar, no sabemos ni siquiera las instituciones a dónde tenemos que llevar a nuestro ámbito exacto de dónde denunciar, y es una obviedad que tampoco ante el Estado, no es algo que sepas hacer. Y entonces además tampoco había escuchado jamás la palabra revictimización en mi vida. Sin saber el proceso jurídico, le enseño el teléfono celular, esta persona que el Ministerio Público en turno le manda a llamar a toda la gente que estaba en esa oficina, absolutamente a toda, y le dice: vamos a ver el video, delante de mí. Yo había visto cómo veían ese video en la escuela, dejé de ir a la escuela. Ya había visto cómo lo habían visto en la calle, dejé de salir a la calle. Yo ya sabía cómo lo habían visto en el trabajo, pues dejé de asistir al trabajo por toda la serie de condiciones de burla, de acoso que vives, pero nunca lo había visto que alguien lo viera delante de mí. Hasta que fui a la autoridad a denunciar, a las autoridades a las que nos enseñan a tenerles confianza, a que denuncia, vamos, no está sola, pues uno va en ese tenor a denunciar. Entonces cuando lo empiezan a ver delante de mí, con burlas, con una cara que jamás voy a olvidar, con caras de morbo que jamás voy a olvidar, yo sentada chiquilla enfrente de ese escritorio, lo primero que me dijo fue: ¿y te violó? Le contesté: no. Dijo: ¿abusó de ti? ¿Estabas borracho? ¿Estabas drogada? ¿Estabas inconsciente? Le respondí: no, señor, no. Dice: estabas consciente, tú querías grabar este video. Le digo: sí, pero yo no quería que lo subieran, yo no quería que se difundiera. Hasta ese momento yo decía: sí, yo estaba consciente, ¿no? Y me dijo: no, pues es que si tú hubieras estado borracha o alguien hubiera abusado de ti, pues sería violación. Si tú hubieses, ¿cuántos años tienes? Le dije: no, es que ya soy mayor de edad. Híjole, si hubieses tenido menos de 18 años, hubiese sido el delito de pornografía. Pues desgraciadamente no podemos hacer nada porque eso no es un delito en este país. Entonces ya pasó el camino, pasó el momento. Yo obviamente me salí, intenté suicidarme 3 veces en mi vida después de eso. Yo no encontré en ese momento una ayuda hasta que llegó un momento en el que un día, en un domingo familiar, cuando ya estábamos a punto de ver una película en mi casa, mi familia no sabía que había un video sexual. Yo quería suicidarme, yo no quería vivir, yo no quería existir. Llega mi hermano de 14 años con el celular en la mano, lo avienta a la cama y le dice: mamá, ahí está ese video que dicen que hay de mi hermana, si existe, es real, y me lo acaban de mandar por WhatsApp. Se lo mandaron a toda mi familia por WhatsApp, ¿no? Y entonces mi mami, con todas sus ideas y demás, dice: a ver el video. Y yo pues, me moría de vergüenza, dije: no, por favor, no lo veas. Toma ese video, nos lo forzajeamos en la cama, me dijo: no, a ver el video, lo jalamos mutuamente, me gana como buena mamá ese video, y entonces le pone play al video de 1 minuto con 30 segundos y lo empieza a ver. Yo en ese momento no sabía qué decir, lo único que pude hacer es darle la vuelta a la cama a mi mamá, me senté en su rodilla, le pedí perdón, me agaché llorando, ella llorando. Yo le dije: mami, por favor, perdóname, perdónenme todos, los vi a todos en mi casa. Soy yo la de ese video sexual y yo me quiero morir. Ayúdame a irme del país, ayúdame a irme de Huauchinango, ayúdame a irme de Puebla. Yo ya no quiero existir, ya no quiero vivir. Aún con todas las circunstancias en las que vivían, mi mamá dijo: a ver el video, lo ve, me volteé a ver a los ojos, llorando ella, llorando yo, y me pregunta: hija, ¿tú querías que este video lo vieran todas las personas que lo están viendo? Y
Y le dije, no mami, claro que no. Me dijo, tú querías que toda la gente que lo está viendo se burlara de ti como se está burlando de ti. Le dije, no mamá, claro que no. Entonces se limpia las lágrimas mi mami, se levanta, me levanta del brazo, me levanta, me pone de pie y le dice a toda mi familia, pues entonces no es su culpa. Qué vergüenza me daría, me dijo, mamá, ver de ti un video robando, cometiendo un crimen, un acto de corrupción. Diría, qué horror, mi hija es una corrupta y aquí hay un video. Me dijo, mi vida, qué vergüenza me daría ver de ti un video que tuvieras a un perrito esclavizado, que te dedicabas a la venta y compra de perritos. Y qué horror, mi hija es una explotadora. Pero un video de ti teniendo sexo, y entonces con perdón de la frase y la palabra, mi mamá me dijo así con todas sus letras, mi amor, un video de ti teniendo relaciones sexuales no es nada malo. Eso no te hace una delincuente ni te hace una mala persona. Lucha, hija, porque tienes derecho a vivir tu intimidad. A partir de esa circunstancia creo que ahí me dieron herramientas de empoderamiento. Fue la primera persona en el mundo que no me juzgó, que no me culpó. Creerle a las víctimas es la primera justicia que tenemos. ¿Cuántos años tenías? Porque mencionaste escuela y trabajo. ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto? Cuando difundieron el video ya tenía yo 21, 22 años. Cuando grabé ese video tenía yo 18 años. Okay. 18 años. Y de esos 18 años dices que pasa una década de lucha. Sí. De esos 18 años, ¿a qué entra en vigor esta ley por la que ahorita nos vas a platicar? ¿Pasó una década? A partir de pasa una década a partir de que yo lo hice público directamente, a partir de que empezamos la primera vez que dijimos, ¿por qué diablos esto no es un delito? Y entonces cuando ya descubrimos, y no descubrimos el hilo negro, pero sí cuando ya descubrimos que nosotras no teníamos la culpa, de que nosotras no teníamos que escondernos, de que no teníamos que ser nosotras las que teníamos que sentir vergüenza por nuestros cuerpos, y por qué cuando alguien roba, el que se esconde es el ladrón y no la robada, ¿por qué nosotras, si lo hicimos si no fue nuestro consentimiento, ¿por qué teníamos que ser nosotras las que nos escondamos? ¿Por qué tenemos que ser nosotras las que huyamos? Entonces, a partir de eso fue en el año 2013, en mayo del año 2013, hasta la fecha, bueno, pues ya son casi una década de que inicia la Ley Olimpia. Yo no le puse a la Ley Olimpia, no es que llegara a los congresos y dijera, oigan, vengo a presentar la Ley Olimpia, sino la Ley contra la Violencia Digital, los delitos contra la intimidad sexual. A partir de que se conoce esta lucha, ¿no? Pues deciden nombrarla simbólicamente como la Ley Olimpia en México y hoy en América Latina y en algunos estados también de América del Norte. Tu mamá lo dijo de una manera muy linda, el decir todos tenemos derecho a la intimidad, ¿no? Todas y todos. Pero ahí hablas de consensuado, sí, ¿no? Y creo que eso es clave para la siguiente pregunta. Si yo te pregunto, Olimpia, ¿cuál es o qué es la violencia? ¿Qué es la violencia digital? ¿Y qué ejemplos hoy hay o conductas más comunes? Porque yo estoy segura que en ese momento en que los describas, te puedo poner las manos en el fuego que el 99.9 de las personas que nos están viendo ahorita en el episodio se van a sentir identificadas. Bien, la violencia digital hoy ya tiene un nombre, violencia digital a partir de la aprobación de la Ley Olimpia, y hoy se reconoce dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres una vida libre de violencia. Cuando hablamos de que esta violencia le puede pasar a hombres y a mujeres, estamos en lo correcto, pero también es una manera de hacer conciencia de las realidades. O sea, aunque esta violencia le pueda afectar a hombres y a mujeres, es necesario, es menester hacernos entender en nuestras conciencias y en nuestras narrativas que no es una violencia que nos pase de la misma forma a las mujeres y a los hombres, y no es una violencia que afecte en las mismas condiciones a las mujeres y a los hombres, aunque ambos podemos ser víctimas. ¿Qué es la violencia digital? Son aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan al menos la intimidad, la privacidad, la seguridad, la vida digna de las personas que habitamos estos espacios. ¿Qué espacios digitales? Redes sociodigitales, espacios tecnológicos e incluso hoy en día estos nuevos espacios digitales como la inteligencia artificial, los espacios virtuales y todos aquellos espacios habidos y por haber en donde se pueda dañar la privacidad, la intimidad, la seguridad, la vida íntima y la vida digna de las personas que habitamos esos espacios, ¿no? De ello se desprende una violencia muy grande que es la violencia sexual en Internet, que está reconocida en los delitos contra la intimidad sexual como aquellos que difundan, divulguen, distribuyan, promueven, o al menos dos verbos, la difusión y la producción
no consentía de material íntimo sexual. Y cuando hablabas tú del consentimiento, me parece un comentario muy acertado, porque definitivamente hoy en día creo que es un debate muy grande el decir, oye, es que fue consensuado, es que yo lo quise con consentimiento. Y en el caso de los delitos contra la intimidad sexual, es importante señalar que hasta hoy en día hay quien difunda, promueva, distribuya fotografías y videos sexuales o produzca una cámara escondida en un vestidor, una cámara escondida en un baño público. Es delito contra la intimidad sexual. Es acoso digital, no lo que tenga que ver con intimidad sexual, pero que sí que tenga que ver con una serie repetida de acciones que a través de la tecnología dañan tu privacidad, dañan tu intimidad, dañan tu vida íntima, como en el caso de algunas jugadoras, como ya bien lo conocemos, ¿no? O puede haber algunas condiciones de utilización de tu imagen, como las deepfakes, que no necesariamente eres tú la del video, pero a través de inteligencia artificial utilizaron tu imagen para generar un video sexual, como ha pasado a decenas y a decenas de personas públicas. O también puede existir algunas violencias digitales no relacionadas con lo sexual. Puede ser la ciberpersecución, que alguien está reiteradamente persiguiéndote a través de tus cuentas, a través de tus ubicaciones o a través del robo de tu información. Puede existir otro tipo de violencia digital a tu privacidad. Alguien colapsó tus redes sociodigitales, alguien a través de un malware te manda un mensaje diciendo, amiga, eres tú le das entrar y colapsa tus redes sociales. La falta de ciberseguridad que tenemos y la falta de capacitación que tenemos en ese entorno, al menos en el país de América Latina, hace que otra vez seamos propensos. Entonces, en conclusión y en resumen, la violencia digital puede presentarse de diferentes formas, pero hoy en día es importante entender que todos y todas podemos ser víctimas que dañan la intimidad, la privacidad, la vida digna, la seguridad, pero que la violencia sexual en Internet es apenas el comienzo, ¿no?, de la visibilidad de una violencia que parecía que por ser virtual no era real. Y eso, la palabra real es, porque muchas veces caemos en no le sigas el juego, sí, ¿no? No le contestes. Bloquéalo. Bloquea, tú lo estás provocando, deja de subir estas fotos. Algo que me llama mucho la atención es esta, en donde ya ponemos género, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque hablas de la sexualización de los cuerpos, la parte... Todo este tema de pornografía sí está más ligado al género femenino, por ¿no? supuesto. Y una cosa que nosotros hemos detectado también en el mundo del fútbol y que es una tendencia y que hoy ligas a nivel mundial están buscando también cómo atacarlo es la violencia que hay hacia los hombres. La de los hombres suele ir más hacia un tema de racismo, más hacia un tema de amenazas de muerte, fallaste un penal, a ti o no ganaste o no estás jugando bien, a ti y a toda tu familia los vamos a matar, y siempre va él a tu esposa le vamos, y o sea, las mujeres sí siempre está relacionado con la Creo que a lo mejor para entenderlo un poquito con el ejemplo que estás poniendo, valdría la pena hacer a manera de ejemplo para los que nos ven y nos escuchan. Es que nos puede pasar a todos. Es que ¿por qué nada más a las mujeres? Porque más se enoja. Es una condición de misoginia interiorizada cuando nos enojamos. Es que nada más los hombres, nada más las mujeres. No, a ver, en la calle a la derecha va un hombre, en la calle a la izquierda va una mujer. En ambas calles te asaltan, en una América Latina insegura. En ambas calles te quitan tu cartera, en una América Latina que desgraciadamente es amenazante, sobre todo en las periferias. En ambas calles sufres la delincuencia, ¿no? En ambas calles tienes miedo de salir, en ambas calles te quitan tu cartera, te golpean, te asaltan. Pero en la calle donde va la mujer, además también te meten un dedo a la vulva o te violan. Es algo que no va a pasar en el lado donde va a la calle el hombre. Supongamos que en ambas parece que, si lo vemos nada más, digamos de manera limitada, que ambos vivimos las mismas violencias, pero si lo vemos ya de forma especial y a profundidad, quienes tengan hijas, jugadores que están viendo este podcast, personas que se dedican a fútbol, si tienes un hijo hombre y una hija mujer, ¿cuáles son tus miedos con el hombre y cuáles son tus miedos para las mujeres? Simplemente en el argot social de salir, mamá, ahorita vengo, ¿a dónde vas? Voy con Mariana y voy con Lorena. ¿Y van solas? No, voy con Mariana y voy con Lorena. Por eso van solas. No, voy con Mariana y voy con Lorena. Llévate a tu hermanito para que no vayan solas, aunque el hermanito mida 60 centímetros. Es un hombre. Necesitamos la compañía de un solo hombre para no ir solas.
A nadie le dice, ahorita vengo, voy con el Cuauhtémoc y voy con Lorenzo. Y van solos, van con ellos mismos. Es la condición de ver nuestros cuerpos como una condición privada, al argot del poder masculino y al argot de un poder que tiene que hablar y decir que es un poder machista y es un poder patriarcal y que tampoco todos los hombres son culpables. No voy a caer en el de que hay hombres buenos, no. Todos estamos socializados en ese sistema y las mujeres también podemos ser machistas y también somos misóginas, pero quiero que vaya este comentario que hacemos mutuamente hacia la conciencia de cómo se vive la masculinidad hoy en día en la realidad. Oye, yo no acoso, yo no violo, pero sí tienes fotografías de mujeres sin tu consentimiento en tu celular. Oye, yo nunca he hecho un feminicidio. Las comparto, la típica cadena. Las condiciones de ya pueden hablar, ya pueden estar, a ver, ya pueden jugar fútbol, pero ¿en qué condiciones diferenciadas las mujeres jugamos fútbol? Y a todas nos pasó que cuando empezamos a jugar fútbol nos dijeron machorras, lesbianas, como si eso estuviera mal, y que además éramos hipersexualizadas adentro de esas cascaritas de fútbol. Y si lo pusiéramos en contrarrestada con los hombres, claro que vivieron otras violencias, pero no necesariamente por su condición sexual. Entonces, me parece muy acertado que lo platiquemos en estos espacios, más en la Liga MX y más en la federación, porque nunca iba yo a pensar que me invitaran a hablar abiertamente de estos temas cuando comúnmente han sido espacios visibilizados desde las posturas de los hombres y no de nosotras las mujeres. Si nos vamos al detalle, entonces ¿en qué consiste y qué castiga la ley Olimpia? Porque si yo ya publiqué mi foto, vamos a decir, yo subí una foto en Instagram, ¿no? La jugadora, el jugador, tu mamá o quien quieras, sube esa foto. ¿Quién tiene derecho a utilizar esa foto si fue publicada? Así es. ¿Alguien tiene derecho a usarla? Porque ya la publicaste. ¿Y en dónde entra la ley Olimpia? ¿No? Es una gran pregunta. A ver, es importante saber que la ley Olimpia son varios tipos de reformas y nos vamos a especificar ahorita a los delitos contra la intimidad sexual. Y eso tiene que ver con la utilización, la promoción, la producción, la difusión de fotografías, videos o cualquier otro material íntimo sexual. Si es una fotografía que no sea íntima sexual, ahí entra otro tipo de delitos, como los hostigamientos, como los acosos, o incluso delitos en el ámbito civil, el daño a tu imagen, por ejemplo, ¿no? Y si es nada más la utilización de tus plataformas, entra ahí, por ejemplo, otro delito que es a nivel federal, que es la intervención de comunicación. No tiene que ver con lo sexual, no tiene que ver con acoso, pero intervinieron mis comunicaciones y colapsaron mi vida en mis comunicaciones, tiene que ver con un delito de intervención de comunicaciones. Hay que identificar estrictamente qué tipo de violencia se está viviendo. Si es fotografías, videos de índole sexual íntimo, aplica ley Olimpia, mayores de edad, aplica pornografía o la mal llamada o el mal llamado pornografía infantil si eres menor de edad. Yo subo una fotografía a mi Instagram, ahí vamos a entender este tema como un tercer ojo, ¿no? Cuando vamos a tener sexo con alguien, a lo mejor lo hacemos en un ámbito privado, cerramos ventanas, cenamos todo y estamos la persona vis a vis. Pero cuando es sexting o cuando es en internet, entra un tercer personaje, que son las plataformas y las industrias privadas, que son empresas privadas, que aunque las hemos normalizado, que aunque en muchos países de América Latina no tienen regulaciones específicas, son espacios diferentes de algoritmos y de series de códigos que rigen nuestra vida en la digitalidad. Entonces, cuando estamos hablando, y yo subo una foto a Instagram, pero alguien la hizo pública o alguien la difundió o alguien le metió, ahí carecemos también de algunas reflexiones categóricas de legislaciones. ¿Por qué? Porque entonces tú ya la subiste con tu consentimiento, tú aceptaste las medidas de privacidad y de seguridad que Instagram te dio, que Facebook te dio, y eso no significa que tú tengas la culpa, significa que tenemos que voltear a ver el tercer reto de estas reformas y de todo lo que tenga que ver con el cuidado y protección de las personas que habitamos Internet y espacios digitales, y la responsabilidad de las empresas, ¿no? Porque entonces caeríamos también en una falsa dicotomía al decir, es que ahí está la fotografía y era mía, pero yo solo quería que la vieran mis seguidores, pero un seguidor la agarró, la tomó, la distorsionó y la hizo diferente. Ah, bueno, entonces ahí sería la utilización en algún otro delito que entraría como el daño a tu propia imagen, algún delito civil. Tendríamos que ver el caso en concreto para saber qué tipo de situación, porque tú no la subiste con ese fin, ¿no? O que yo subí una fotografía y alguien la recortó y con una inteligencia artificial de deepfake hizo un video sexual. Ah, bueno,
bueno, ahí entonces también entra una condición de la utilización de tu imagen con fines de explotación sexual, y hasta incluso yo me atrevería a decir que si la encontramos en el delito de trata con fines de explotación sexual, podría ir por ahí, ¿no? Creo que es importante hablarlo porque desde ahí viene cómo es corresponsabilidad de partícipes, copartícipes y partícipes de las violencias sexuales digitales. Somos todas y todas las personas, hombres y mujeres, las compañías, los espacios, las instituciones, y que es importante poderlo identificar. Me queda claro que has tenido muchísimos retos a lo largo del camino, ¿no? Y solitos van saliendo conforme los vas platicando. Me encantaría conocer y que nos platicaras cuál fue el mayor reto de todos y cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Porque nosotros vamos leyendo estos casos y vamos aprendiendo con ustedes y nos acercamos y nos asesoramos y decimos, ¿y por dónde empezamos? ¿Por dónde empujamos? ¿Cómo protegemos a nuestro ambiente? ¿Cómo protegemos a las jugadoras, jugadores, a su mundo familiar, a los que los rodean? Porque también es un tema de extorsión, ¿no? Claro, y ahí entra otro delito o una serie de condiciones de delito, depende del caso en particular. Y yo creo que ahí el secreto está en verlo con perspectiva, en cómo iniciamos. No estamos en un piso parejo, no tenemos una cancha pareja. Por más que parecieran que tenemos la igualdad de derechos, no empezamos igual. 60 años después, 63, 64, las mujeres tuvieron una liga femenil antes que los hombres. No, desde ahí ya no hay piso parejo. Entonces es una obviedad que pareciera que estamos en igualdad de condiciones, pero si lo hacemos con estas perspectivas, creo que es el secreto para poder tener mayores condiciones de justicia desde las narrativas en cómo hablamos de esta violencia. ¿Cuál fue el mayor reto respondiendo a la generosa pregunta que me haces? Y es generosa porque yo quisiera decirte, híjole, el reto fue ir a los congresos, convencer a los diputados, tocarles las puertas. El reto más grande fue definitivamente no contar con los recursos económicos para moverse. Hoy en día en América Latina estamos lanzando esta reforma y nosotras pagamos nuestros vuelos, cooperamos, hacemos, boteamos, no tenemos apoyo de nadie. El mayor reto fue el ego de los partidos políticos, el ego de algunas instituciones, la persecución también política que hemos tenido por parte de algunos entes que han sido exhibidos como parte de esta violencia, políticos, empresarios, todo tipo de personajes que no les cae muy bien la ley Olimpia, ¿no? Quisiera decirte que ese fue el mayor reto y ese parecía un reto efímero. El mayor reto fue entender que yo no tenía la culpa. Ese fue el mayor reto. Todo lo demás, a lo mejor con mucho trabajo y con mucha teoría y con mucho estudio y con mucha fuerza, con mucha sororidad, con mucho amor, podemos salir adelante como lo hice con mis compañeras. Pero el entender que no es una culpable, no es un trabajo que puedas hacer de manera fácil. Claro que impacta, claro que te sientes culpable, claro que te sientes que defraudaste a todo el mundo y a ti misma. Te sientes culpable y por eso no luchas. Cuando vives un tipo de violencia sexual, un tipo de acoso, un tipo de violencia machista, un tipo de violencia principalmente como mujer, lo primero que te sientes es culpable y eso, aunque tú sepas hablar, te vuelve muda. Aunque tú sepas oír, te vuelve sorda. Aunque tú puedas ver, te vuelve ciega porque te da miedo defenderte. Entonces, cuando te defiendes, pues es justamente, creo que cuando el miedo cambia de bando. La primer acceso que tú tienes para la justicia es creerte y el segundo me parece que es cuando tú luchas y cambias ese dolor y ese miedo para no solamente salvarte a ti, sino tratar de salvar a todas las que tuvieron condiciones diferentes a las tuyas. ¿Y cómo te salvaste? Porque la pregunta que sigue, y para cerrar, yo creo que para mí va a ser muy enriquecedor escucharte porque ¿cómo te salvas ante eso? Porque yo asumo que nunca para, ¿no? Sí. Y eso es lo que hacen las redes sociales, nos exponen, lo hace gigante. Y la pregunta iba, ¿qué le sugerirías a los demás, a todas ellas que lo viven? Ya lo explicaste, que están mucho más expuestas a eso. ¿Cómo te salvas? Pues evidentemente no fue algo fácil, no es algo que es fácil. Primero me salvó mi mamá, cuando me creyó y cuando me culpó. Creerle a las víctimas, y lo repito mucho, porque cuando llegas a una oficina y le tocas a tu jefe y le dices, fui víctima de acoso, cuando él te cree, tú ya
te estás salvando a ti misma. Tú ya dices, uff, qué padre. Y cuando no te grites, ay, no, ¿para qué te vististe así? ¿Para qué provocaste? Da secuencia a crecer más la violencia que vives. Cuando llegas con tu familia y te dicen, no te preocupes, no tengas miedo, no estás sola, ya es un comienzo a tu salvación, es un comienzo a poder mantenerte viva. Entonces, primero salvó a mi mamá, segundo salvaron a mis abuelas, mi hermana, mis compañeras, por supuesto, por muchas cosas, por muchas cosas, mis compañeras en la lucha. Ser víctima de un tipo de violencia digital es como si tuvieras, por desgracia, esta lamentable enfermedad como un tipo de célula cancerígena en tu cuerpo. A lo mejor bajan los videos, bajan los acosos cuando denuncias, cuando interviene la autoridad, cuando intervienen las plataformas y lo bajan, como cuando que quitan el tumor cancerígeno. Pero siempre vas a tener miedo de que regrese esa célula cancerígena a ti. Entonces hay dos opciones. Una, el que la persona que agrede, la persona que acosa, cuando sabe que a ti te está afectando esa condición de acoso, esa condición de violencia, crece, abona al ego superior de poder para seguirlo haciendo. Pero cuando, por más que difundieran ese video, yo había entendido que mi cuerpo desnudo no era un crimen, yo no tenía la culpa y me hice el reto importantísimo de decir, pues un día vamos a cambiar las leyes del país entero para que tengan que esconder ellos y no nosotras, para que tengan que tener vergüenza a ellos, para que no entren a los estadios ellos y no seamos nosotras las que tengamos que irnos del país. Esa fuerza interior, esa condición interior es la que te hace cambiar el miedo de bando. Cambiar el miedo de bando es necesariamente el secreto para sobrevivir en un país en donde asesinan a 11 mujeres al día, en una vida íntima donde te hacen creer que no eres suficiente y en una vida privada en donde nos hacen tener siempre miedo de existir. Entonces, en este sentido, me parece bien importante el amor para nosotras mismas. Es el secreto. Júntate con una amiga, júntate con una compañera, hagan revolución juntas, aunque nos digan locas, pero salvemos nuestras vidas porque el acuerdo es vivir y ser felices en este mundo que tanto nos ha tenido una deuda histórica con nosotras. Olimpia, muchísimas gracias. Creo que nos llevamos mucho de tarea además para seguir concientizando, sensibilizando. Una de las formas que nos gusta cerrar siempre es todas estas personas que viven este tipo de acoso que ni siquiera sabíamos que existía, por ejemplo. Claro. ¿A dónde se pueden acercar para pues una red de soporte? O a veces suena muy fácil decir hay que querernos a nosotras mismas y cambiarnos de bando, pero a veces necesitamos un empujoncito, una mano amiga, claro, algo con quien, que obviamente vamos a dejar tus datos aquí si nos los permites, claro, para que se acerquen a ti, pero ¿a dónde nos acercamos? Les voy a poner mis redes sociales y búsquenme y yo las voy a atender, pero yo no soy una institución, yo no tengo las capacidades, se me desbordarían a mí, mentiría yo si pudiéramos. Acércate a la feminista que más confianza le tengas, a la amiga que más confianza le tengas, a la persona que más confianza le tengas, cuéntalo y lo primero es que yo te puedo compartir son al menos 5 pasitos. Estás viendo este tipo de violencia, sí podemos compartir eso, sí puedo dar información y sí podemos acompañar virtualmente los casos, eso sí podemos. Punto número 1, identifica qué tipo de violencia estás viviendo. Eso es primordial, sobre todo cuando es digital y el desconocimiento del espacio digital con nuestros espacios reales, que es una extensión de la violencia sistémica. Identifica qué violencia daña tu privacidad, daña tu intimidad, daña tu seguridad. El medio comisivo está haciendo por Facebook, por Twitter, está haciendo a través de una tecnología, está haciendo por medio de inteligencia artificial, está haciendo una persona identificada, es una persona identificada quien te lo está haciendo, no está identificado, es un bot, es un perfil falso. Haz eso, haz una cronología de los hechos y guarda todas las pruebas. Es importantísimo guardar pruebas. La contención de las pruebas es primordial. ¿Qué pruebas? Principalmente links, URL. Eso es la forma en cómo podemos tener un acceso a la investigación en caso de que tú quieras denunciar. También puedes guardar capturas de pantalla, audios. Contención emocional es lo primerito, por eso empezamos por ahí. Ahora contención digital. Identificar qué tipo de violencia. 2, tener todas las pruebas, ¿no? Hacer una cronología de los hechos conforme
conforme lo vas viviendo, hacer la cronología, porque nuestro sistema de justicia, hay que decirlo con todas sus letras, pues no es el óptimo, ¿no? Y entonces eso significa que muchas veces las propias víctimas o sus familiares o sus abogados tienen que hacer toda la chamba, y entonces es importante que también lo tengamos para nosotras y para nuestra propia memoria. Se nos olvida, a veces nos hacen hasta creer que no lo vivimos, estás loca, eso no pasó. Entonces el hacer de esta cronología con las pruebas, screenshots, capturas, todo. 3, preguntarte qué quieres hacer con ello. ¿Tú quieres denunciar? ¿A dónde denuncio y qué tipos de denuncias? Para el caso de la violencia digital, son 2 tipos de denuncias a las que tú puedes acceder. La primera es la denuncia donde tienen que tener la intervención del Estado. Ahí entonces aplica el delito contra la intimidad sexual aprobado en todos los países, en todos los estados, ojalá ya diga yo en todos los países, en todos los estados de nuestro país, y que se castiga hasta con 9 años de cárcel con agravantes, y en algunos estados hasta con 12 años de cárcel a quien difunda, distribuya, comparta, exhiba, produzca contenido íntimo sexual sin el consentimiento de la persona. ¿Cómo valoramos el consentimiento? Yo no quise, ya no hay consentimiento. Yo no deseo, ya no hay consentimiento. Entonces, con base a eso, yo quiero denunciar, me acosaron, no es sexual, pero es acoso, es el delito de acoso. Intervinieron mis comunicaciones, no es acoso, no es sexual, pero es mi comunicación. Puedes asistir, ¿a dónde? A un ministerio público. Es la primera instancia. En todos estos delitos. En todos los delitos habidos y por haber, de materia civil o de materia penal, siempre tienes que asistir a un ministerio público. No es tu obligación identificar el delito, es la obligación de la autoridad competente de hacerlo, pero por desgracia, vaya, también es mucho coco del abogado o de la abogada que tenga así de tu defensa. Entonces, recomiendo que formateen su teléfono celular, porque se tiene que quedar el teléfono celular como prueba. Formatéenlo para que entonces la autoridad investigadora, que en este caso es el Ministerio Público, se quede solo con esa parte. Quítenle las memorias extraíbles de su teléfono celular completamente y dejen eso como parte importante de una prueba digital. Y ya, eso es el caso de la intervención del Estado, ¿no? No hay que decir que la justicia no es pronta ni expedita. Con la denuncia ya tengo seguridad, no. Con la denuncia ya tengo acceso a la justicia, no. La denuncia es apenas el primer paso para una posible vinculación a proceso y después para una posible sentencia a tu favor. La segunda es, Olimpia, yo no quiero denunciar ante las autoridades, yo no quiero una autoridad, lo más recomendable es que siempre se haga. Ejemplo, yo quiero difundir la cara de mi agresor porque sé quién es. Yo sé quién viene al partido y siempre me está aventando de cosas, siempre me está acosando, me toma fotografías desnudas y, bueno, semidesnuda o se me alcanzó a ver una parte de mi muslo, la sube a internet y siempre me está cosificando y sé quién es, está sentado, sé sus nombres, ya investigué. Pero, ¿qué hago al respecto de eso? Entonces, ahí es, entonces, tomar eso, llevar tus sospechosos, llevar las pruebas fehacientes para que lo puedan vincular al proceso. Pero es que yo solamente quisiera dar de baja esas fotografías, yo no quiero proceder legalmente con nadie, o quiero difundir nada más la foto de ese agresor en internet. Quiero que sepan que este señor viene a los partidos de fútbol y que nos toma fotografías y que nos hipersexualiza. Y ojalá alguien tomara en cuenta que no se les diera entrada a los estadios. Para mí sería una gran iniciativa que no entraran los agresores a ningún estadio de fútbol, pero bueno, eso luego hablamos. Entonces, yo lo quiero difundir. Bueno, entonces es con debido proceso. 1, no publiques su nombre completo porque violas el debido proceso y en esta justicia tan patriarcal es más fácil que te vinculen a ti a proceso por daño a la imagen de ese posible agresor a que el posible agresor que te está haciendo eso. Entonces, lo indispensable es pones tu denuncia ante el Estado, Ministerio Público, para que tengas, digamos, una fuerza importante de ya algo jurídico, algo ya, un tapete jurídico que te pueda ayudar a balancear toda tu denuncia. Lo subes tapando sus ojos para no violar el debido proceso, porque en este país nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario. No violas el debido proceso hasta que haya la investigación. Tapas sus ojos, pones su nombre, Juanito N. hizo esto o hace esto. Si alguien más, y convocas a la denuncia de otras compañeras y haces sororidad digital. Si alguien más está siendo víctima de este fulano, si alguien más está siendo víctima de esta situación, bueno, entonces lo publicamos y va a haber más mujeres y eso ayudaría a la instancia donde trabajas a poder tomar cartas sobre el asunto, ayudaría al rigor jurídico y ayudaría a que otras mujeres no sean víctimas u otras personas, hombres y mujeres, no sean víctimas de ello. Pero yo no quiero hacer eso, Olimpia. Para eso sirve la denuncia. A lo mejor no va a tener éxito de tu denuncia, pero tienes ya un sustento jurídico para hacer otro tipo de denuncia, la denuncia pública.
Pero si yo quiero hacer una denuncia ante las plataformas, bueno, en el caso de la violación a tu intimidad sexual, fotografías, videos y audios, existen algunas herramientas por parte de las empresas como Facebook, Twitter, Instagram, Meta. Ejemplo, para las empresas de Meta, existe una herramienta que se llama Stop, NC, III, que es por medio de una tecnología hash, digamos que tú denuncias esto, van a banear esa fotografía, por así decirlo, por así llamarlo, y van a evitar la proliferación, al menos en las plataformas de Meta, de esa fotografía, ¿no? No necesariamente tienes que ir al Ministerio Público, pero sí puedes acceder a esas herramientas y existen otras más dependiendo de las condiciones de privacidad y seguridad de cada plataforma. Ahí es mucha ciberseguridad. Para finalizar, yo quiero decirles que yo no sé si la ley Olimpia logre a darte la justicia que tú mereces. Yo no sé, ni siquiera puedo asegurar que con las leyes y con la ley Olimpia una pueda tener acceso a la justicia que realmente quisiéramos tener, pero que no nos digan que luchar no sirve de nada. Hablar sirve de mucho, unirnos sirve de mucho, creernos entre nosotras, entre nosotros sirve de mucho, y que además tú identifiques qué es lo que quieres. Yo siempre lo he dicho, cuando me preguntan, ¿y qué pasó con tu agresor de tu video sexual? ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca dices su nombre? Uno, porque tiene una hija, y yo sé que si yo dijera su nombre y una esposa, no van a irse contra él, va a decir, tu papá esto, tu esposo esto, porque vivimos en una circunstancia patriarcal de señalizar a las personas. Y en segundo, porque a mí de qué me serviría meter a mi agresor a la cárcel en este momento de mi vida, si de todas maneras cada vez que difunden ese video sexual a mí me va a dar miedo, yo voy a colapsar de la misma manera. A mí de nada me sirve que esté en la cárcel si el video se sigue proliferando. Por eso insisto, apenas el reconocimiento de la ley, apenas la definición de la violencia digital es el camino uno de un montón de números que se tienen que hacer y seguir caminando y seguir luchando para acceder a otros tipos de justicias. Y además el hecho de ya reconocerla en lo jurídico ayuda. Por ejemplo, yo cómo logré Olimpia bajar mi video sexual de las plataformas, cómo lo logré con la ley Olimpia aprobada es tal plataforma por medio de este video, link, ¿no? Violas mi intimidad sexual, y en mi país a la letra dice artículo 183 del Código Penal Federal, se castigará con cárcel a quien bla 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 bla, y entonces te exijo que bajes el video. Y yo así, sin interceder a la justicia del Estado, pero al final del día con una plataforma jurídica que es un delito, logré bajar esos videos. Pero lo ideal siempre será, independientemente de todas las opciones que di, denuncia ante el Estado, denuncia social, denuncia pública, denuncia ante las plataformas, que fueron 4 que di, independientemente de eso, es importante que sepan que sí es importantísimo hacer una denuncia ante una instancia de procuración de administración de justicia, como lo es un Ministerio Público, para darle mayor rigor a cualquier tipo de denuncia de la que queramos ampararnos o de la herramienta que queramos utilizar. Y al final decirles que todo esto lo pueden encontrar, todo esto que dije así, lo pueden encontrar en un link por todo, así bien detalladito, a través de la fanpage Frente Nacional para la Sororidad. También ustedes pueden buscar en cualquier servidor qué hacer en caso de que difundan mis nudes, y lo primero que les va a aparecer en las primeras búsquedas va a ser el www.leyolimpia.org, y también a través de mis redes sociales estoy subiendo todo el tiempo información, que es Olimpia Coral Melo en Facebook, en Twitter estoy como Olimpia C Mujer, en Instagram estoy como Olimpia Coral Melo, y es importantísimo que además pues abramos las oportunidades a que esta información se pueda bajar a todas las personas en todos los espacios, y que sepamos que lo virtual es real, que existe, que daña, que no es nuestra culpa, y que no es porno ni venganza. A esta violencia no se le llama porno venganza, se llama violencia digital, y para nada es culpa de las mujeres. Olimpia, admirable. Gracias. Ni siquiera sé si la palabra es felicidades, pero hoy nos acabas de dar un ejemplo de vida en donde creo que muchas personas debemos de seguirla, hacer, amplificar, masificar tu mensaje, está claro. Agradecerte tu tiempo, agradecer al equipo de responsabilidad social que está aquí, que la verdad es que nos da siempre las vías para ver qué son lo que tenemos que sensibilizar, qué tenemos que compartir con todo el mundo, qué hace que esto sea posible. Y nos gusta
compartir un mensaje de nuestros especialistas, de nuestras expertas, en un pizarrón, que nos compartas una frase que vamos a dejar grabada en este episodio. Obviamente ya tomamos nota de todas tus redes, de esta web que vamos a compartir, y pedirte que te quedes cerquita de nosotros, porque creo que si algo nos debemos es que el fútbol tiene mucho y es una deuda histórica, mucho que aprender, y con personas como tú creo que podemos aprender más, ¿no? Gracias. En la cancha, en la calle o en el corazón lucha hermanas Álvarez. Ya lo oyeron. Muchas gracias. Gracias a todos.